Ok, jóvenes, seguimos con la clase de hoy, la segunda parte. Acuérdense que esta vez tenemos tercera parte. Y fíjense, esta entonces es una forma de presentar el modelo de la cruz keynesiana con, por un lado, la cruz keynesiana y cómo se genera el ahorro por la parte de abajo, ¿sí? Para que no, por eso que no lo quise dejar señalado aquí, sino que vieran cómo se va generando abajo. Primero vamos a hablar de los supuestos del modelo. Repito, estas son cosas que ustedes tienen que tener muy claritas. Recuerden entonces que el principal modelo es que los precios son constantes, es decir, que ahora solo tenemos I. No hay ni PIB real, ni PIB nominal, ni ingreso nacional disponible. Simplemente hay ingreso de equilibrio, que significa todo eso. Significa el PIB real. Bueno, obviamente no hay PIB nominal porque no estamos trabajando con los precios. Todos los ingresos se distribuyen, no se pagan intereses, no se hace apartado para reponer el capital. Todo esto es para decir que ahora esta es la única variable que va a representar la oferta agregada, que va a representar la producción de bienes y servicios, ¿ok? Este es un modelo donde la demanda es la que determina el nivel de ingreso, ¿ok? Este ingreso se va a determinar dependiendo de las decisiones que se tomen por el lado de la demanda, dependiendo de lo que decidan los hogares con el consumo, las empresas con la inversión, el gobierno con su cuenta de gasto del gobierno y los no residentes con la cuenta exportaciones menos importación. Este es un modelo, perdón, donde las variables endógenas básicamente son la función de consumo, que entonces la función de consumo, es decir, esta línea que está aquí, cuando nada más está el consumo, es consumo autónomo más una constante del ingreso disponible para señalar esta trayectoria que está aquí. Es decir, el consumo tomando valores dependiendo de los valores que tenga el ingreso disponible. Entonces, en este caso se podría colocar solo ingreso porque aquí todavía no está el gobierno. Hay otra variable que se determina una parte de manera autónoma y otra parte con dentro del modelo y son las importaciones. Las importaciones va a haber un componente autónomo, una propensión marginal a consumir, una propensión marginal a ahorrar que va a ser calculada o va a ser equivalente a la propensión marginal a consumir. Mientras que la propensión marginal a consumir es cuánto varía el consumo, cuánto varía el ingreso, esta propensión marginal a importar es cuánto varían las importaciones cuando varía el ingreso, ¿ok? Y eso también es una función. En el caso del ahorro va a ser el espejo de lo que pase con el consumo, es lo que vamos a enseñar de seguida. Entonces la podemos ver como una relación de menos consumo autónomo más 1 menos C, que sería la propensión marginal a consumir, es el resto, o sea, es decir, del total del ingreso, lo que no sea propensión marginal a consumir va a ser propensión marginal a ahorrar y obviamente esa va a ser la pendiente de la curva del ahorro. Las variables exógenas entonces son la inversión, el gasto del gobierno, los impuestos y las exportaciones. Entonces, seguimos andando porque es mucho lo que tenemos que entender. Y aquí solamente nos interesa comprender que en esta primera fase donde está el consumo, pues entonces, inclusive aquí ya hemos incorporado la inversión. La inversión, al ser un componente autónomo, lo que hace es que aumenta de lugar, desplaza la demanda agregada, después lo vamos a ver bien clarito, no se preocupen. Y entonces ahora esta variable autónoma, en vez de llamarse consumo autónomo, ahora se llama A, porque va a simbolizar todos los componentes autónomos del modelo. En este caso, si nada más estamos hablando del consumo y la inversión, esta A va a ser componente autónomo del consumo más la inversión autónoma. Obviamente el resto es esta línea que depende de los valores que tome el ingreso. De este lado va a estar la bisectriz y entonces, como ven, siempre el equilibrio va a estar cuando la oferta es igual a la demanda agregada y cuando el ahorro es igual a la inversión. En este punto donde se cruzan la demanda agregada y la oferta agregada, tenemos el ingreso de equilibrio y también es el punto donde se cruzan el ahorro con la inversión.
por encima de este punto vamos a tener un desequilibrio donde la oferta agregada va a ser mayor que la demanda agregada. Por debajo de este punto vamos a tener donde la demanda agregada sea mayor que la oferta agregada y el desequilibrio obviamente se va a trasladar aquí arriba. Del lado derecho el ahorro va a ser mayor que la inversión y del lado izquierdo la inversión va a ser mayor que el ahorro. Como es importante cuando uno está aprendiendo más o menos tener como un patrón para entender esto, fíjense, yo hago la siguiente asociación. De este lado está clarísimo que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Gráficamente, ¿por qué? Bueno, porque esta es la oferta agregada y esta es la demanda agregada. Entonces, sin duda, la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Aquí, obviamente, en ese espacio, si esto es una recta, el ahorro va a ser mayor que la inversión. Pero inclusive lo pueden ver así, como la inversión es un componente de la demanda agregada, la inversión es la que va a estar de este lado, y si la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, la inversión es mayor que el ahorro. Espero estén captando la idea de lo que les estoy diciendo. Del lado derecho, vamos a tener entonces que ahora la oferta agregada está por aquí, la demanda agregada está por aquí, entonces en toda esta dinámica la oferta agregada va a ser mayor que la demanda agregada. Como la inversión está del lado de la demanda agregada, pues entonces ahora el ahorro es mayor que la inversión, ¿lo ven? Esto es importante entender que para conseguir el equilibrio, lo que se van a mover es las fuerzas que van a hacer que el ingreso, si es aquí, en este contexto, hay mucha oferta sobre demanda, y les voy a decir de una vez que lo que ocurre, empiezan a acumularse inventarios, las empresas se dan cuenta que la demanda está floja y que se están acumulando los inventarios y entonces se desacumulan las existencias y va cayendo la producción. En el caso contrario, cuando la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, pasa lo contrario. La demanda está muy dinámica y entonces los inventarios, más bien aquí se están desacumulando. Los empresarios se dan cuenta que este nivel de producción es muy pequeño para lo potente que está la demanda y entonces deciden aumentar el ingreso. En otras palabras, la variable que se mueve aquí para equilibrar la economía es el mismo ingreso. Y quien la hace moverse de un lado a otro son las decisiones de los empresarios que las toman dependiendo de lo que ocurre con su variación de existencia. Entonces, bueno, ya vimos el componente de consumo, de hecho adelantamos el componente de la inversión, pero es bueno tener bien clara entonces ahora esta variable tan importante para la política económica como es la inversión. La inversión es el componente más volátil de la demanda agregada. La llevan a cabo las familias y las empresas, por lo que se clasifica en las siguientes categorías: inversión en vivienda, inversión en capital fijo y variación de existencias, inversión en existencia. Entonces entiendan que la variación de existencia, los inventarios forman parte de la inversión, ¿ok? Entonces, el modelo keynesiano solo toma en cuenta la inversión de las empresas, es decir, la inversión en capital fijo, en maquinarias, en equipos y la inversión en existencias. Obviamente, si usted produce una determinada cantidad y no vende toda esa cantidad, usted no bota lo que produjo, ¿verdad? Usted lo guarda en una partida que se llama inventario, es decir, usted lo almacena, lo resguarda para venderlo en el futuro. Entonces, ese forma parte de la inversión. Entonces, en el caso del modelo keynesiano, Keynes hace lo siguiente: a esta inversión en capital fijo lo llama inversión planeada porque es genuinamente lo que los empresarios deciden que van a invertir en un momento determinado, es decir, el gasto que van a hacer en maquinarias y equipos, y el otro componente es la variación de existencia, que es la variable que se va a ajustar dependiendo de cuál sea la dinámica de la economía. Al final la inversión es la suma de ambas variables, ¿ok? Importantísimo entonces entender que la inversión es una variable, es el gasto en maquinarias y equipos que hacen las empresas para mantener o aumentar la capacidad de producción, tiene una relación inversa con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el precio que se paga por el dinero prestado. Generalmente los empresarios reciben apalancamiento, se financian para comprar esa maquinaria y equipo. En la medida de que la inversión sea
pero que la tasa de interés, perdón, sea elevada, pues entonces pocos proyectos van a ser rentables a esta tasa de inversión. Cuando el empresario saque su cuenta de cuánto le cuesta el préstamo, cuánto tiene que pagar en intereses y cuál es el rendimiento que él espera que tenga su futuro negocio, ¿verdad? Y le da que entonces su tasa interna de retorno es menor que esta, pues entonces él simplemente va a decidir no invertir. Aquí solamente van a invertir a los que le dé esa cuenta positiva, ¿ok? En la medida que baja la tasa de interés, pues entonces más proyectos se hacen rentables, o sea, más personas, más empresarios se encuentran en esta posición que cuando hacen la diferencia entre el costo del dinero o el costo de la inversión y el rendimiento, la tasa interna de retorno que van a obtener, les empieza a dar positivo. Entonces, repito, en la inversión vamos a tenerla en el mismo sistema cartesiano con la tasa de interés y va a ser una relación inversa. Luego hay otras variables que también impactan la inversión y que obviamente en este caso, como hemos planteado la relación aquí, van a producir movimientos de la curva de inversión, van a hacer que la curva de inversión se desplace a la derecha o a la izquierda. ¿Cuáles son esas variables? El ingreso, jóvenes, parece mentira, pero la producción real o el PIB real es tomado en cuenta por los empresarios. Si los empresarios ven que la economía está creciendo, pues entonces invierten más. Si la economía está pasando por un proceso recesivo, pues entonces no invierten, ¿ok? Por eso es que es muy difícil que los empresarios sean los que saquen a la economía de un esquema de recesión. Los impuestos pues obviamente también van a generar un desplazamiento en la inversión porque los impuestos generan un aumento, cuando se aumentan los impuestos, generan una reducción del ingreso disponible y entonces hay menos para consumir y hay menos para ahorrar. Si hay menos para ahorrar, significa que hay menos recursos para financiar la inversión, ¿ok? Y otro elemento importantísimo, yo de verdad creo que en la práctica es el elemento más importante, son las expectativas. Los que esperen los empresarios que pase no con el PIB real de ahorita, sino con el PIB real en el futuro, que es cuál sea el panorama que tengan los empresarios de la economía. Tengan la seguridad que ahorita las cifras de inversión deben estar con una cantidad de proyectos que ya se paralizaron y deben estar teniéndose una cifra de inversión muchísimo, pero muchísimo más baja que la que había en el trimestre anterior y que la que había en el cuarto trimestre del año 2019. ¿Por qué? Porque toda esta incertidumbre que genera el COVID-19 hace que los empresarios pongan el pie en el stop y digan, en el freno y digan, epa, no podemos seguir invirtiendo porque además no sabemos qué va a pasar. Y obviamente a lo que sí se están enfrentando es a una caída dramática de la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, este es la información completa que necesitamos tener de la inversión. A nivel de ecuaciones, necesitamos saber que la inversión es igual a un componente autónomo que es I sub 0 más la variación de existencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere decir algo? Ya voy a leer aquí el chat. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, si todo está bien, perfecto, podemos hablar del multiplicador. El multiplicador es una invención de Keynes, ¿ok? Es un efecto que hasta ese momento nadie se había percatado de que podía ocurrir en la economía y que luego que él lo determinó, pues pasa como, por eso es que son los grandes genios, ¿no? Después que haces esas relaciones, pues entonces todo el mundo se da cuenta que efectivamente tiene sentido ese cálculo y que efectivamente explica parte de lo que le ocurre al ingreso. Entonces, ¿qué es el multiplicador? Primero, veamos el multiplicador más básico, que es el multiplicador de la inversión. El multiplicador es la proporción en la que varía el ingreso cuando se incrementa de forma autónoma la inversión, ¿ok?
Es decir, el ingreso va a variar en una determinada proporción, ¿ok? Por el empuje que le da la inversión, pero además ese empuje no se queda solamente en el gasto de la inversión, sino que hay un efecto adicional que es el multiplicador. Por supuesto, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Entonces, fíjense que ese famoso multiplicador, que repito, es la proporción en la que va a variar el ingreso cuando varía de forma autónoma la inversión, se están dando cuenta que ahora aquí el que está en el numerador es el ingreso y el que está en el denominador es la inversión, ¿ok? Ese multiplicador, según Keynes lo estableció, obviamente haciendo toda la parte matemática que requiere esto, va a ser 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir. Ojo que 1 menos la propensión marginal a consumir también es lo mismo que 1 entre la propensión marginal a ahorrar, ¿ok? Mosca con ese detallito porque por ahí hay unos ejercicios que hablan sobre esto. Ok, vamos con calma. En esencia, el aporte de Keynes está en demostrar la importancia de la inversión para determinar el nivel de actividad económica. Las expectativas que tengan los inversionistas, lo que decidan en materia de inversión, necesariamente va a ser un tremendo motor para el crecimiento de la economía. Un aumento autónomo de la inversión desplaza la demanda agregada y aumenta el ingreso. Adicionalmente, hay un empuje sobre el consumo, ya que la inversión se convierte en un ingreso para los proveedores de los bienes y servicios de inversión, los cuales gastarán en bienes de consumo un porcentaje de ese ingreso que va a depender del monto de la propensión marginal a consumir. Entonces, entiéndase. Por un lado, ya la demanda de suyo va a crecer porque ahora tenemos una inversión mayor que antes. Pero Keynes dice, pero pasa una cosa adicional. Esa compra de maquinarias y equipos que hace esa empresa significan un ingreso para los proveedores de esas maquinarias y equipos. Y esos proveedores de esas maquinarias y equipos pues van a terminar gastando ese ingreso. ¿En qué proporción? En la proporción que da la proporción marginal a consumir. ¿Ven? Es un doble efecto. Repito, vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Entonces, dice, Keynes no solo estableció el papel de la inversión para determinar un nuevo nivel de ingreso de equilibrio, sino que creó una fórmula para cuantificarlo. El resultado lo denominó multiplicador de la inversión. Entonces, como les digo, vamos a ver un ejemplo porque siempre es a donde uno termina manejando mejor la cosa. Dice, supongamos que una empresa decide invertir 1.000 millones de bolívares en una planta. Un aumento de la inversión generará un aumento de la actividad económica y del ingreso disponible. La clave es que el monto de la inversión se destina al pago de insumos, manos de obra, y esto se convierte en un ingreso para los proveedores y trabajadores. ¿Y qué van a hacer los proveedores y trabajadores con ese ingreso? Pues obviamente lo van a gastar en una porción determinada. Entonces, ya deben estar un poquito familiarizados con cómo opera esta cosa de los multiplicadores. Fíjense que es el tercer multiplicador que vemos, ¿sí? Hemos visto el multiplicador monetario, hemos visto la velocidad del dinero y ahora estamos viendo este multiplicador de Keynes. Por supuesto, son cosas muy distintas a todos esos multiplicadores. En este caso, lo que estamos diciendo, jóvenes, es que la inversión va a crecer en forma autónoma en 1.000. Es decir, la demanda agregada va a subir en 1.000. Entonces, ya el ingreso, al subir el gasto en 1.000, también debería subir en 1.000. Pero resulta que no sube en 1.000, sino que sube en 5.000. ¿Por qué el ingreso termina siendo 5.000? Porque inversión autónoma primaria termina multiplicándose por 5 y generando un crecimiento del ingreso total de 5.000. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, estos 1.000 que están aquí son pagados, póngase ustedes que esta empresa A decidió pagarle a la empresa B por las maquinarias y equipos. Esa empresa B le pagó a los empleados, le pagó a los administradores, le pagó a los dueños de las empresas. ¿Qué hicieron todas esas personas? Esos 1.000 lo gastaron en una proporción. Una parte la consumieron y la otra la ahorraron. Suponga que sea aquí el dueño de la empresa decidió que iba a pagarle
una deuda que tenía con algún proveedor y entonces le dio esos 800. Esos 800 entonces pasaron a las manos de este proveedor que decidió entonces el 0,8% de ese dinero gastarlo. Como ven, es una sucesión que se termina cuando el último bolívar del gasto, ¿verdad? De esta inversión inicial deja de rotar en la economía. Es decir, cuando esta posición que está aquí termina en 0, ¿ok? En ese punto, lo que ha ocurrido con el gasto completo, es decir, el gasto en consumo más inversión, es que ha subido 400% o 5.000. Keynes obviamente consiguió una forma más directa y rápida de hacer ese cálculo. Y eso reflejó o se devino en esta fórmula que está aquí. Si uno no conoce la propensión marginal a consumir, que repito, la puedes calcular fácilmente porque la propensión marginal a consumir es cuánto varía el consumo cuando varía el ingreso, y ese es un valor que suele ser constante, pues entonces yo simplemente puedo saber cuánto fue el efecto multiplicador. Si yo combino, multiplico la inversión inicial por el multiplicador, voy a obtener cuánto fue la variación del ingreso. Veamos la fórmula, veamos la gráfica, todos los cambios que eso significa, jóvenes. Oído el tambor, síganme aquí con el cuadernito haciendo las gráficas. A nivel gráfico, ¿qué vamos a tener? Primero, tenemos nuestro eje cartesiano, nuestra oferta agregada, nuestra demanda agregada. Siempre en las gráficas, recuérdense que se parte de una posición de equilibrio. Entonces, va a haber una primera función de demanda, ¿ok? Esta función de demanda tiene el componente autónomo del consumo, el componente autónomo de la inversión y la propensión marginal a consumir del ingreso. Es decir, es una función que por un lado están estos componentes autónomos que están aquí y por el otro lado está la parte que no es autónoma, sino que forma parte de esta función. Trazamos nuestra bisectriz, de hecho la bisectriz siempre es la variable que yo primero hago, y donde se cruza la función A de demanda 1 con la bisectriz, obtengo el primer ingreso, ¿ok? Entonces dice, resulta que hay una inversión autónoma de 1.000. Una inversión autónoma de 1.000 se va a reflejar en un desplazamiento hacia arriba del factor que está aquí. ¿Por qué? Porque la inversión autónoma, repito, forma parte de los componentes autónomos y eso va a hacer que ahora tengamos un nivel superior del componente autónomo y sigamos con la función de demanda. Donde esa segunda función de demanda corta con la bisectriz, vamos a obtener el nuevo nivel de ingreso. ¿Okay? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido una variación del ingreso. Gracias a que tenemos los datos y que Keynes nos explicó cómo podemos sacar el multiplicador, entonces tenemos que esta inversión inicial de 1.000 nos permite tener un total de 5.000. Estos 5.000 que está aquí esconden dos elementos, la inversión autónoma y el multiplicador. ¿Cómo vemos esos dos elementos en la gráfica, jóvenes? Oído al tambor, como dice. En 2 yo voy a pasar una línea completa para acá y voy a pasar una línea perpendicular para acá y me va a quedar todo este rectángulo que está aquí, ¿ok? Señalándome este crecimiento desde aquí hasta aquí. En el punto donde esta línea que he cruzado corta la línea de demanda 1 y la línea de demanda 2, todo este componente de crecimiento del ingreso corresponde al movimiento autónomo en la demanda agregada. Este pedazo que va a quedar debajo va a ser la forma gráfica de entender lo que pasó con el multiplicador. En otras palabras, aquí está el efecto del multiplicador, aquí está el efecto del componente autónomo y este es el efecto total, que como saben es este mismo efecto que está aquí. ¿Ok? Entonces, en definitiva, va a crecer la inversión, esa inversión va a tener un efecto multiplicador y el crecimiento del ingreso va a ser mucho mayor. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿A jóvenes?
Quiero saber que están vivos. Bien, profe. Digo, fíjense, entonces vamos a compartir pantalla. ¿Qué digo? Vas a compartir pantalla y a ver la pizarra. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que el señor Keynes estableció una relación inicial de consumo. Entonces, el consumo se va a determinar endógenamente dentro del modelo y el consumo va a ser C sub 0, que es la parte autónoma, más la propensión marginal a consumir por el ingreso, que va a ser este componente C sub I. ¿Ok? Acuérdense siempre que el valor que acompaña al ingreso va a ser la propensión marginal a consumir. ¿Ok? Yo muchas veces, por eso es que le pongo la propensión marginal a consumir. Análogamente, si ya estamos obteniendo el ingreso, también estamos, el consumo, perdón, también estamos obteniendo el ahorro por la relación que ya sabemos de que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Entonces, la función de ahorro va a ser menos C más 1 menos C chiquita, que es la propensión marginal a consumir de I. ¿Ok? Es importante entender que esas dos funciones se están derivando de esa dinámica. Tenemos que entender que existe un componente C que se llama propensión marginal a consumir y que es cuánto varía, vamos a tener que poner la variación así porque aquí no sé dónde está el triangulito, jóvenes, cuánto varía el consumo cuando varía el ingreso, ¿ok? Y entonces esa es, repito, C, o que lo que es lo mismo, propensión marginal a consumir. Del otro lado, vamos a tener la propensión marginal a ahorrar, que es 1 menos C, ¿ok? Va a ser igual a la propensión marginal a ahorrar, y eso también es cuánto varía el ahorro cuando hay una variación del ingreso. Obviamente, como ustedes se dan cuenta, sin esta relación yo puedo tener cuánto va a ser la variación del consumo cuando varía el ingreso, pues también en algún momento puedo determinar, si conozco la propensión marginal a consumir, cuánto puede ser el impacto del consumo sobre el ingreso, ¿sí? O sea, al final Keynes lo que hace es establecer una relación y después decir, bueno, análogamente, si yo consigo impulsar el consumo, también voy a impulsar el ingreso, ¿de acuerdo? ¿Qué otra variable importante tenemos por aquí? Bueno, que la inversión, en esta fórmula ahorita de repente no es tan importante, pero que la inversión tiene ese componente autónomo, que es la inversión planeada, y luego hay otro componente que son la variación de existencia o los inventarios. Y finalmente, que cuando aumenta el ingreso, parte del aumento del ingreso tiene que ver con el efecto del multiplicador. Es decir, que vamos a tener que la variación del ingreso, vamos a ponerla ahí solita, va a tener, el ingreso va a ser determinado por un movimiento autónomo de la inversión y por el multiplicador, ¿ok? Ponerle bar aquí, se ve medio raro, pero bueno. Variación del ingreso va a ser dependiendo del empuje inicial que dé el ingreso y del efecto que tenga el multiplicador. Entendiendo el multiplicador como un empuje adicional a la inversión. Un empuje adicional ¿sobre quién? Sobre el consumo. ¿Por qué? Porque al final el ingreso que reciben los propietarios o los proveedores de esta inversión va a ser gastado en la economía. Y finalmente, entonces, el multiplicador nos dice que se calcula de una forma bastante sencilla. Es 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir, que en este caso sería C. ¿Ok? 1 menos C, que sería la propensión marginal a consumir. Repito, no se extrañen que yo cuando se los planteé así porque para mí me parece menos posible, o sea, más fácil que uno no se enrede. 1 menos propensión marginal a consumir.
Y también la última forma como podemos verlo sería 1 entre 1 menos la propensión marginal a ahorrar. Espero no estarlos confundiendo, pero es que para los ejercicios esta parte es importante. ¿Dudas, jóvenes? ¿Será que me atrevo a hacer la gráfica? ¿Cómo vamos? Díganme que tienen audio y que están conmigo. Ya, profe, hay algo que no entendí. Dígame. ¿Por qué la propensión, o sea, por qué se le está restando en vez de, en la última fórmula, Ajá. K es igual a 1 menos, a 1 entre 1 menos la propensión marginal a ahorrar, porque está ese 1 ahí? ¿No sería solamente la Fíjate, propensión marginal a ahorrar? en otro momento dijimos que 1 va a ser igual a la propensión marginal a consumir A más consumir la más la propensión propensión marginal a marginal ahorrar. a ahorrar, ¿ok? Si tú te fijas aquí, Exacto. si tú despejas aquí, la propensión marginal a ahorrar va a ser igual a 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿lo ves? Y ahí lo estoy sacando. Repito, Sí. acuérdate que aquí esta fórmula se ha derivado porque el ingreso solo tiene dos posibles destinos. O usted consume una parte, perdón, y ahorra la otra, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas que cuando Okay. cuando pusimos esto en términos de variaciones, dijimos la variación del ingreso entre la variación del ingreso es igual a la variación de consumo entre la variación del ingreso más la variación del ahorro entre la variación del ingreso, ¿sí? Entonces, aquí nos queda este 1 que está aquí, la variación del consumo entre la variación del ingreso es la propensión marginal a consumir, y la variación del ahorro entre la variación del ingreso es la propensión marginal a ahorrar, y nos queda esta igualdad que está aquí, ¿sí? ¿Mejor? ¿Lo viste? Okay. ¿Alguien Sí, más tiene otra pregunta? Ya nos quedan 6 minutitos. Entonces aquí yo estaba estableciendo la gráfica. Fíjense que lo primero que hago es pasar esta bisectriz. Ya, déjenme que... Ay, perdí el... ya apareció, ya apareció. Pizarra. Entonces estaba tratando de hacer el proceso yo aquí manualmente para que ustedes entiendan cómo se hace. Esta sería la función de demanda, ¿ves? Como ven, parte de un componente autónomo y donde se intersectan esas dos variables que son la función de consumo y la bisectriz, pues entonces allí el resultado es el ingreso de la economía, ¿ok? El ingreso de equilibrio de la economía. Recuérdense que siempre en ese punto la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Recuérdense que esta bisectriz que está aquí es la forma que utiliza Keynes para representar la oferta agregada, ¿ok? ¿Cómo hace para representarla? Pues se vale del hecho de que en una gráfica que tenga una bisectriz, pues se parte en dos, se divide en dos partes iguales la oferta agregada y la demanda agregada. Pero toda la determinación de Y la hace por el lado del gasto. ¿Se está entendiendo bien eso, jóvenes? Ah, muchachitos míos. Hablen, pregunten. Es la primera vez que doy esto por aquí. Es una cosa... Sí, se está entendiendo. Ok, entonces fíjense, aquí va a ocurrir este equilibrio donde la oferta agregada va a ser igual a la demanda agregada. Entonces recuerden, hacia acá hay desequilibrio, hacia acá hay desequilibrio, pero hay una fuerza, ¿verdad? Obviamente la misma de decisiones de los oferentes y de los demandantes, hay una fuerza que va a hacer que estemos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende esa parte? Por supuesto, aquí va la demanda agregada, aquí va la oferta agregada. Voy a terminar de hacerlo aquí porque, bueno, y dejamos ya para la otra.
Acuérdense que nos vamos a ver por tercera vez. Aquí va la oferta agregada representada en el ingreso. Aquí va la demanda agregada que representa el ingreso por el lado del gasto. Supongo que todo el mundo está clarísimo que la demanda agregada es igual a consumo más gasto más inversión más X menos M, que ya directamente aquí eso se resuelve colocando exportaciones netas, ¿sí? Y que lo que estamos haciendo es ir incorporando los elementos. Ya incorporamos la función de consumo y la inversión. Si incorporamos la función de consumo y la inversión en una economía donde del lado de la demanda solo existe el consumo y la inversión, jóvenes, nos estamos refiriendo a una economía cerrada sin sector público, ¿de acuerdo? O sea, hasta ahora, como hemos visto el funcionamiento de la economía, es una economía cerrada sin sector público, donde tenemos por el lado de la demanda el componente consumo, el componente inversión. Esta función de consumo que está aquí, ¿cómo queda representada? No creo que pueda voltear esto, no. Pero esta función de consumo que queda aquí, ¿cómo va a estar representada? ¿Quién me dice? ¿Cómo sería esta función de consumo? ¿Quién me ayuda? ¿Nadie? Ah, gracias, muchachito. Consumo autónomo, ¿verdad? Más la propensión marginal a consumir, del ingreso. Esa va a ser esa función que está ahí. Esa es esta que está aquí. ¿De dónde sale esta? Esta sale de aquí, de cómo esto arranca de un componente mayor a un número positivo, porque esa entonces es la suma del consumo autónomo más la inversión autónoma, ¿sí? Siendo un poquito, bueno, esos serían los elementos. ¿Estamos bien hasta allí? Ya esto le queda un minuto, entonces hacemos lo mismo, jóvenes. Nos paramos por un ratico y volvemos una tercera vez, porque acuérdense que los jueves son 3 horas de clase. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Ahí el chat. Y sub cero es la inversión, recuérdense. Y sub cero es el componente autónomo de la inversión. La inversión es el gasto de las empresas en maquinarias y equipos para aumentar la capacidad de producción en el futuro. ¿Ok? En cambio, I es la producción, es el PIB real. ¿Ok? Y obviamente la otra cara de la producción, que es el ingreso. Acuérdense que venimos desde un cálculo del PIB mucho más complejo con todos los elementos, porque es la parte contable, a un modelo donde la cosa es mucho más sencilla. ¡Ay, se acabó esto! Nos vemos, jóvenes.